Memoria eterna. La clave del clavo. Y quiero que leamos la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículo 1. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas que repartidas como de fuego, dice, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hoy quiero hablar de un tema que muchas veces lo hemos escuchado, hemos hablado, sabemos que es algo que lo tenemos que hacer y muy poco se practica, muy poco se hace en la iglesia, muy poco como cristianos o como hijos de Dios, o incluso aquellos que no conocen de Dios, si vienen a buscar de Dios, no lo hacen, pero sí. Sabemos que todo el mundo lo tiene que hacer, ¿sí? Y por eso titulé esta enseñanza, ¿cómo es? ¿Qué se llama? La clave del clavo, ¿sí? Y la clave del clavo no es que un clavo saca otro clavo, ¿sí? Ni enterrar más al clavo. Esa no es la clave. La clave del clavo, dígale ahí al que está al lado, es la oración. Y cuando pasó esto con los apóstoles, dice la palabra de Dios, registra que la vida de los apóstoles nunca más volvió a ser la misma. ¿Sí? Ustedes saben cuántos, y los que están ahí en redes sociales nos pueden ir escribiendo también, ¿saben cuántos días ellos duraron buscando la presencia de Dios? ¿Sí saben? ¿Algunos teólogos? ¿Sí? ¿Cuántos? Algunos dicen, teológicamente dicen que 10 días. ¿Sí? No sabemos si de pronto registré más, registré menos. ¿Sí? Pero sí sabemos que fueron varios días. No fue un momentico, no fue una hora, ni 20 minutos, ni 5 minutos. Pero el día en que vino el Espíritu Santo sobre la vida de ellos, su vida jamás, pero jamás fue la misma. Desde ese día, dice, registra ahí la palabra de Dios y dice que ellos hablaban las lenguas y todos podían entender según los idiomas que tenían ahí. Cada uno hablaba y entendía lo que el otro estaba hablando. Y todos estaban sorprendidos porque dice que la gente se empezó a aglomerar de lo que estaba pasando. ¿Alguna vez ha pasado eso en tu vida? ¿O nos ha pasado eso? Que el Espíritu Santo nos ha tomado y ha sido algo sobrenatural, ¿sí? Y por eso hoy quiero hablar acerca de una estadística que se hizo de la fe cristiana a nivel mundial a finales del 2021 a inicios del 2022 del año pasado. Y en esta encuesta quiero leérselas. ¿Quiere que la lea? ¿Sí? ¿Paro o sigo? ¿Sigo? Listo. Bueno, entonces dice que solo el 19% de los cristianos leen la Biblia diariamente. Esto quiere decir que el 81% de los cristianos no leen la Biblia diariamente. Los cristianos rara vez leen la Biblia. Su Biblia, muchos cristianos bíblicamente son analfabetas. Menos de la mitad de los cristianos adultos pueden nombrar los 4 evangelios. Y muchos cristianos no pueden identificar más de 2 o 3 de los nombres de los discípulos, de los 12 discípulos. El 27% de los cristianos creen que Jesucristo pecó en la vida que tuvo en la tierra. Y el 61% de los cristianos no han compartido su fe en los últimos 6 meses. Mire ahí al que está a su lado, hágale.
Esperamos que no seamos del 61%. Dice que el 48% de los cristianos nunca han invitado a un amigo a la iglesia. Solo el 25% de los cristianos asisten a las escuelas bíblicas. ¿Sí? O sea, esto quiere decir que más o menos en cada 2, 3 meses están entrando 3, 4, 5 personas a las escuelas bíblicas. Bueno, seguimos aquí. Espere que se me embolató por aquí. Bueno, dice que el 48% de los cristianos, bueno, aquí ya. Entonces dice que normalmente un cristiano normalmente se cree que ora entre 1 y 7 minutos al día. Y el 81% de los pastores no tienen un programa de discipulado para la iglesia establecido. Y el 20% de los cristianos dicen que rara vez oran por el estado espiritual de los demás. Y el 41% de los cristianos dicen que no tienen tiempo para leer la palabra de Dios y orar. El 60% de los cristianos oran de la casa al trabajo. Y eso sí van sentados. ¿Sí? Solo la mitad de los cristianos creen en la verdad moral absoluta. Y el 5% de los cristianos evangélicos, aleluyas, pretenden vivir con su pareja fuera del matrimonio. Y el 14% de los cristianos son divorciados o separados. ¿Sí? Y el 21% de los pastores creen que está bien obtener un divorcio si ya no existe amor mutuamente. Dice que la disciplina de la iglesia es una práctica inexistente para los creyentes en pecado. Nosotros necesitamos volver el rostro a Dios. Termina esa encuesta. Lamentablemente, hoy en día como cristianos carecemos de algo, y es de la oración. Se carece mucho de la oración, ¿cierto? Hoy en día muy poco se ora, pero la vida de los discípulos entendían que el propósito, la clave del clavo estaba ¿en dónde? En la oración. No está en ningún otro lado. Está en orar, en buscar la presencia de Dios. Tú no puedes sentir la presencia de Dios si no estás buscando de Dios. Hay veces empezamos a orar y decimos, pero yo no siento nada. Pues ¿cómo no vas a sentir la presencia de Dios si no estás buscando? Amén. Y quiero decirles, miren hermanos, que la vida de una persona cambia cuando tiene intimidad con Dios. ¿Sí? Como la vida de Cornelio. La vida de Cornelio. ¿Saben quién era Cornelio? ¿Sí saben? Cornelio era ¿quién? Un gentil, ¿cierto? Y él era un gentil que buscaba a Dios. Tanto que fue uno de los apóstoles enviado para predicarle la palabra de Dios. Y dice que cuando él le predicó, él fue totalmente lleno del Espíritu Santo. Y su vida y su casa nunca fueron las mismas. Y cuando usted cree y busca la presencia de Dios y ora, quiero decirte esto, mi hermano, su vida nunca será igual cuando te encuentras con Dios. Su vida nunca será la misma cuando te empiezas a comunicar con Dios. ¿Sabe por qué hay veces tenemos duda de Dios? Porque no hay comunión con Él. Porque el Espíritu que está en nosotros se muere. Y por eso entra la duda. No importa todo el conocimiento que tengas, no importa toda la teología que tengas, no importa todo lo que estos. ¿Crees que existe un Dios? Sí, puedes creer, pero no lo has sentido. ¿Sabe por qué? Porque la comunión con Dios es tan clave y tan efectiva que solamente buscándolo de todo corazón lo puedo sentir y ver en mi casa, ver en mi hogar. Amén. La vida de Cornelio nunca fue la misma. Él fue uno de los primeros en sentir un avivamiento en su vida, porque él lo buscaba día tras día. Día tras día, tanto que fue conmovido el corazón de Dios
Y le habló a este apóstol y le dijo, ve y predícale, porque allá hay un hombre que no es judío, es de los gentiles, es aparte, pero él sí cree en un Dios. Él no estuvo con los 12 apóstoles, él no estuvo el día del Pentecostés. Pero él entendía que de llevar una vida en comunión con Dios, esa era la clave del clavo. Amén. Y mire esto, Dios no hace nada si nosotros no oramos. Nunca ha sucedido algo cuando no hay oración. ¿Sí? Si yo no oro, si yo no estoy buscando la presencia de Dios, nunca suceden las cosas, ¿sí? Si hay veces uno dice, no, pero es que yo no veo que pase un milagro en mi vida, porque usted no ora. ¿Usted sabe por qué Dios respaldaba los milagros de Moisés? ¿Sí sabe por qué? Porque él oraba, porque él estaba en la presencia de Dios. Porque él estaba. Sería que el milagro que sucedió, no fue por arte de magia, él metió la vara y ya. ¿Sí? No, sucedió porque oraba. Hasta un brujo lo sabe. Hasta un brujo, una bruja lo sabe. Hasta una persona que practica el ocultismo sabe que tiene que orar y ayunar. Y sabe que cuando un hombre y una mujer de Dios oran y buscan de la palabra de Dios, no lo pueden tocar. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios está sobre su vida. Y todo lo que haga, Dios lo respalda. Dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas que, haga así, vean, haga así, vean, cosas grandes. Si nos estáis viendo por internet, hágale el que está allá a su familiar, miren, vean así. Dios me enseña cosas así, gigantes, grandes y ocultas que el mundo no conoce. Cuando tú oras y le clamas a Dios, entonces Dios te empieza a revelar y a mostrar. Así como ha revelado y ha mostrado que la iglesia hoy en día no ora, no busca de Dios, pretenden hacer las cosas a su manera, viven la vida a su manera. ¿Sabe por qué no hay un cambio en su hogar? ¿Sabe por qué no hay un cambio en su hogar? Porque no le he encontrado la clave al clavo. Hoy se la estoy revelando. Es la oración. Dígale allá al que está la casa así. Y dígale pasito así en el oído así. Es la oración. La oración. La oración. Eso es lo que Dios nos da vida. Eso es lo que hace que Dios rompa. Eso es lo que hace que sucedan los milagros. Eso es lo que hace que en una iglesia la presencia de Dios descienda. Eso es lo que hace que cuando usted le hable a sus hijos, le hable con autoridad y poder, y ellos tiemblen, pero no del miedo, pero tiemblen del poder de Dios y su vida sea transformada. Amén. Mire, mis hermanos, cuando tú oras eres mucho más efectivo. Y haces más en poco tiempo. Cuando tú oras, eres más efectivo. ¿Por qué cree que José era tan efectivo? ¿Por qué cree que José era tan efectivo? Por la oración. Cuando usted ha orado y ha ayunado por algo, ¿Dios te ha respondido? ¿Sabe por qué? Porque la oración es más efectiva. Porque cuando tú oras, cuando un hombre, una mujer ora, hace mucho más que lo que hace uno en sus propias fuerzas. ¿Sabe por qué Dios cambia y abre puertas y empieza a hacer que las cosas sean totalmente diferentes? Por la oración.
Porque cuando estás allá buscando la presencia de Dios, porque cuando estás ahí buscando al Señor, porque cuando estás ahí clamándole a Dios, entonces todo en su vida empieza a ser mucho más efectivo. En Lucas 18:1 encontramos una parábola de Jesús donde habla acerca de la oración. Y empieza y cuenta la historia de una mujer, ¿sí?, que fue viuda. ¿Sí la han escuchado o no? Y esta mujer era viuda. ¿Usted sabe qué quería decir en ese tiempo y en ese contexto? ¿Qué quería decir que era una mujer viuda? ¿Sí saben? Quería decir que era una mujer que no tenía a nadie, nada de ayudas, no dependía de nadie, estaba sola en el mundo. Y hablaba también de un juez injusto, de un juez donde este juez no le tenía temor a Dios, ni a los hombres, ni a nadie. Mejor dicho, este juez era duro, ¿sí? Y resulta que esta mujer estaba clamando por algo, por una ayuda. Y fue respondida por este juez que no le tenía temor. Yo pienso y mirando, yo digo, esta mujer oraba. Porque ella no tenía nadie quien le ayudara. Ella no tenía una familia que le respaldara. Ella no tenía un hombre a su lado que le dijera, bueno, aquí estamos. Ella no tenía nadie. Pero su oración fue contestada. Y dice la palabra de Dios, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos y está ¿qué? Ahí atento a escuchar nuestra voz, a escuchar. Pero nosotros ¿cuántas veces le buscamos a Dios? ¿Cuánto tiempo le buscamos en su presencia? David nunca perdió una batalla. ¿Y sabe por qué nunca perdió una batalla? Porque oraba. Dice que oraba 3 veces al día, pero no era desayuno, almuerzo y comida. No, ni 1 minuto ni 7 minutos al día. Dice que él oraba, clamaba. ¿Y sabe por qué Dios lo respaldaba? Por su oración. Cuando tú oras, vas a la presencia de Dios y allá de rodillas, gana las batallas. Cuando vas y enfrentas, entonces Dios te dará la victoria. Amén. ¿Cuántos le dan ese fuerte aplauso al Rey de Reyes? Miren, hermanos, el profeta Samuel, todo lo que hablaba sucedía, todo lo que salía de su boca o decía sucedía, porque el pueblo de Dios sabía que él estaba con Dios. ¿Cuántos de nosotros hablan y no sucede nada? ¿Sabe por qué no sucede nada? Porque no hay comunión con Dios. El hombre y la mujer fueron creados para tener comunión con Dios. Y cuando yo voy y me comunico con Dios, cuando yo voy y estoy con el que todo lo sabe, entonces yo voy con el grande, yo voy con el gigante, y Él abre fronteras y Él abre puertas donde están cerradas. Y ese trabajo empieza a salir, y esa pareja que nunca había cambiado empieza a cambiar, y esa economía que siempre había sido la misma empieza a ser diferente, y todo lo que había pasado en tu vida empieza a tener una transformación, no por su causa, sino por la causa del Espíritu de Dios que está en su vida. ¿Ven? Miren, hermanos, la inteligencia no la hace mis habilidades. La inteligencia la hace de rodillas en la oración, cuando yo busco a Dios. Eso me da mucho más inteligencia. Los hombres que han encontrado, como Martin Luther King, creo que fue, donde habla de este hombre que sacó a miles y a miles de la raza negra de la esclavitud. No fue por su habilidad, fue porque Dios le reveló en la oración
Y él dice que orando Dios le reveló más de 350 productos solamente del maní. ¿Sigo o paro? Miren, hermanos, la oración no es solamente ir y orar, sino que es una reunión donde yo recibo una instrucción y es ahí donde debo poner en práctica lo que he recibido. Si Dios te habla, ponlo en práctica. No, yo he visto cristianos donde oran, claman, eso como hacen, eso mejor dicho, 2, 3 horas y su vida no cambia. ¿Sabe por qué? Porque no lo escuchan. Y hay veces que nos pasa así, vamos a la presencia de Dios. Ay, Señor, mire, tengo este problema. Y cuando tienen problemas, ahí sí, ¿qué hacemos? Algunos no. Algunos cuando tienen problemas, ¿qué hacen? Van y, ay, Dios mío, Señor, y ahí sí, ay, eso. Hasta yo he visto que eso acá, ay, Dios mío, ayúdame. ¿Sí? Mejor dicho. Y hay otros que en medio de las pruebas y en medio de todo eso, lo único que hacen es renegar en contra de Dios. No, Dios no está conmigo. Si Dios estuviera conmigo, no habría tenido que sufrir tanto en la vida. No tendría que estar pasando. ¿Por qué me pasa esto a mí? Y el Espíritu Santo empieza a hablarnos y empieza a decirnos las cosas y empieza a mostrarnos y empieza a hablarnos y empieza a decir, bueno, yo te quiero bendecir, pero deje el orgullo a un lado. Yo te quiero bendecir, pero deje la borrachera a un lado. Yo te quiero bendecir, pero deje las groserías a un lado. Yo te quiero bendecir, pero deje la pornografía a un lado. Yo te quiero bendecir, pero deje de estar haciendo lo que está haciendo. No, nosotros sí, Dios me guía, pero sigo haciendo lo que se me da la gana. No, hermano. Eso no es oración. El que ora sabe que va a una reunión a encontrarse con alguien para que le dé instrucciones, cómo comportarse, cómo hacer para que después Él le dé la victoria. Amén. Ay, Señor, cambia la vida de mi hijo. Señor, que él deje de ser tan grosero, tan rebelde. Uy, Señor, que deje de ser tan patán. Sí, y el Señor le dice, deje de hablar así de su hijo. Uy, sí, Señor, es que es una porquería lo que yo tuve, Señor. Pero sé que tú lo vas a cambiar, Señor. Y el Señor le dice, sí, él será un hombre santo y puro. Y usted empieza, ay, sí. Y el Señor le empieza a decir, cambie esas palabras. Deje de decirle que no sirve para nada. Deje de decirle que es un rebelde. Deje de decirle que es así. Y eso sale en sí. Y el Señor me habló hoy. Y el hijo preciso le sacó la piedra y empieza, claro, es que usted es todo rebelde, hace lo que se le da la gana, ¿cierto? Uy, ¿cómo le hago caso al Señor? ¿Cómo es que lo obedezco? Dígale al que está a su lado, la clave del clavo es orar y obedezca. Ore y obedezca. Ore y obedezca. Ore, mi hermano, y obedézcale a Dios. Y verá cómo su vida empieza a ser diferente. Y verá cómo Dios empieza a respaldarlo. Que su esposo es todo grosero y patán. Y el enemigo empieza a decirle, eso, usted se va a dejar. No, claro, eso es el machismo. Empiece, usted no se deje, no sea boa. Sí, y el Espíritu Santo empieza a decirle, no le conteste a su esposo. Dígale, sí, mi amorcito, como tú mandes, mi rey, mi príncipe de todo Belén. Sí, el Señor le dice, compórtese así. ¿Y usted qué hace? ¿Qué es lo que hace? No, es que yo no sé qué. ¿Sabe qué? Terminamos y dejamos y después dice, ay, Dios mío, ¿por qué me pasa esto a mí? Ay, hermano, ore y obedezca. Busque la palabra de Dios. Imagínese el 81%, según las estadísticas. El 81% no lee la palabra de Dios. Son analfabetas. Analfabetas en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que mi pueblo perece por falta de conocimiento.
¿Sabe por qué? Sabemos que, ¿cuántos saben que la solución está en la oración? ¿Cuántos lo saben? Todos siempre lo hemos. Ay, otra vez el Arnold hablando. Habló en el Congreso. Hablaron en el ayuno de la oración. Y yo ya sé que tengo que orar. Yo oro, sí. Y mire esto. Dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 5:16. 5:16, si me hacen el favor. Dice, está siempre gozosos. ¿Sabe quién lo decía? Pablo. Y decía, orar sin cesar. ¿Por qué cree que el gozo de Dios está cuando todo está vuelto nada? ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios está en su vida. Yo recuerdo tanto una vez que pasé por momentos muy difíciles en mi vida. Y he pasado, no solo uno, he pasado muchos. Cuando era joven, soltero. Y una chica había lastimado mi corazón. Estaba triste. Pero siempre que subía a la presencia de Dios, estaba gozoso. Las personas que me rodeaban no podían entender mi gozo en medio del dolor. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo estoy con Dios, Dios me da el gozo que necesito, la paz que necesito tener. Y mire esto, decía, orad sin cesar. Cuando tú oras sin cesar, ¿sabe qué quiere decir orar sin cesar? ¿Saben qué quiere decir orar sin cesar? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quería decir esto? ¿Orar qué? Sin parar. Pero no es que usted empezó hoy y oro en el camino. Sí, yo voy caminando y yo voy orando. Yo voy para el trabajo y voy orando. Yo estoy hablando con un amigo y voy orando. Eso es comunión. Orar es que usted saca un tiempo determinado para tener intimidad con Dios. Y mire, esto decía, oren sin cesar. Sin cesar quiere decir que lo que hizo esta semana lo hace la otra semana, que sigue el siguiente mes, que sigue 2 años, 3 años, 10 años, 20 años, 50 años. Sin cesar, o sea, sin descansar. Eso es orar sin cesar. En todo tiempo, orad en todo tiempo. ¿Qué es en todo tiempo? Cuando hay tiempos buenos, tiempos malos. Ay, yo oro y el Señor empezó a bendecirme. Y esta semana el Señor abrió todas las puertas y más trabajo y más cosas y más salieron y dejé de orar. Y mire esto, hay oraciones genuinas y oraciones falsas. Oraciones donde sabe Dios que tú vas y que estás orando de corazón a corazón. Que sabes que estás poniendo todo en tu interior. Que sabes que estás aclamándole a Dios. Pero el que ora por orar. Ora diciendo, ay, yo no siento nada. Yo no sé para qué vine a esta iglesia. Yo no siento la presencia de Dios. Hermano, eso no es cuestión de la iglesia. El avivamiento no empieza en un lugar. El avivamiento empezó en la vida de cada persona. El avivamiento de Bernabé no fue por lo que sucedió. El avivamiento fue porque él lo buscó. Amén. Y mire, quiero mostrarles algo, quiero contarles una historia, y es que cuando yo no oro, Dios no contesta las oraciones quienes han rechazado a Dios. ¿Y sabe por qué Dios no contesta las oraciones quienes rechazan a Dios? ¿Sabe qué es rechazar a Dios? ¿Usted sabe qué es rechazar a Dios? Los que están ahí por redes, escríbanos. ¿Saben qué es rechazar a Dios? Dígale al que está a su lado, es no escucharlo, es no obedecerlo.
¿Por qué un padre le dice a su hijo, es que usted no me escucha? ¿Será que es que no escucha o no? Él sí escucha, ¿cierto? Pero usted, ¿por qué le dice, es que usted no escucha? Usted le está diciendo, usted no me obedece. Eso es rechazar a Dios. Y después estoy, ay Dios mío, Señor, ayúdame, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo oro y busco, pero tú no le has oído, tú le has rechazado. Y mire algo que pasó hace 50 años, pasó algo raro, una experiencia que tuvo el doctor Alfred Tomastis, se llama. Y enfrentó el caso más raro en su esto. Él es un otorrinolaringólogo, ¿listo? Entonces, él era un profesional en los oídos, ¿sí? Y resulta que era reconocido a nivel mundial. Resulta que un cantante famoso dice que él cantaba ópera, pero en medio de la música él perdió su voz. Cuando cada vez que cantaba notas altas, su voz ya se perdía, ¿sí? Entonces él empezaba cantando algo así, y se perdía. Y resulta que él le gustó este caso y empezó a investigarlo, ¿sí? Y resulta que se dio cuenta que este cantante, Tomastis, empezó a investigar y se dio cuenta que ese cantante cantaba en ópera que producía ondas sonoras más de 140 decibeles. O sea, esto quiere decir que en una distancia de 1 metro. Esto quiere decir que era más fuerte que el sonido de un jet militar despegando de un portaaviones. ¿Sí han escuchado un jet militar? ¿Sí? Que eso toca con unos... de un portaaviones. Para resumirlo, el cantante se había quedado sordo por el sonido de su propia voz. Como ya no podía oír la nota, ya no podía alcanzarla. Según el doctor Tomastis, la voz solo reproduce lo que el oído puede oír. La Academia Francesa de Medicina lo llamó el efecto de Tomastis y sus repercusiones van más allá de la ópera. Entonces, si ustedes buscan por internet Tomastis, síntoma del Tomastis, hay hasta ya algunos trabajos para que una persona pueda ejercitar su cerebro, ¿sí? Solamente con la voz y con la música, con algunas ondas musicales y con la voz, para que no solamente se transmita en el oído, sino que en todo su cerebro empiece a suceder algo. Esta fue su teoría. Mi teoría es que nosotros tenemos síntomas de dolor, síntomas de tristeza, ¿cierto? Síntomas de depresión, síntomas de angustia, de dolor, de orgullo, de soberbia, de quererse suicidar, de quererse hacer daño. Y todos estos síntomas, el problema no es el síntoma. El problema es que muchos hombres y mujeres de Dios se quedaron sordos a la voz de Dios. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de buscar? Miren, hermanos, la intimidad es de corazón a corazón. No es solamente buscarlo por buscar, es de corazón a corazón. Y mire esto, mis hermanos, la voz de Dios es demasiado fuerte, tanto como dice que por su voz fueron creados, ¿qué? Todo el universo, ¿sí? Dijo Dios, créase, ¿qué? La luz. Y se fue creado todo el universo, fue creado todas las cosas, solamente por su voz. Es tan fuerte que Él no puede hablarnos normal. Él nos susurra. Y por este motivo es importante que usted, mi hermano, no se dejen distraer por el niño. Amén. Que el enemigo busca eso, hay veces. Y mire, hermanos,
yo debo buscar a Dios tanto que para poderlo escuchar debo estar cerquita a Él. Amén. Mi corazón debe estar conectado con Dios para que yo lo pueda escuchar y obedecerle. Y quiero terminar con esto. La oración te aparta del pecado. José se mantuvo santo no por su capacidad ni por su fuerza de voluntad. Se mantuvo santo por su oración, porque tenía una comunión íntima con Dios. Yo lo sé, lo he experimentado. Y cuando hablo con mis compañeros, con amigos, con mis hermanos, yo les digo, yo sé que cuando yo dejo de orar, la carne me puede más. Soy ser humano y mi naturaleza es que ser pecador, hacer lo malo, esa es mi naturaleza. ¿Sí? Y yo sé que debo buscar a Dios, pero cuando yo dejo de buscar a Dios, entonces el pecado, mi carne empieza a florecer. Amén. Vamos a ponernos de pie. Miren, hermanos, en pocas palabras sabemos que esta es la clave de todo problema, de toda situación y de todo lo que vivimos, de todas las cosas que pasamos. Fuera de ella, no hemos reconocido que Dios está en medio de nuestra boca. Él quiere hombres y mujeres, mi hermano, que le busquen de corazón a corazón. Hombres y mujeres que obedezcan su palabra y su voz. Yo no sé, mi hermano, si Dios hoy te está hablando. Yo creo que sí, nos está hablando. Y sé que esta es la clave del clavo. Es la oración. Es obedecerle a Él en su palabra. Es obedecerle a Dios. Cuando tú lo buscas de corazón, tú lo puedes sentir. Cierra ahí tus ojos por un momento. Hola, te invitamos a que te suscribas en el botón rojo. Así es, aquí abajo. Dale me gusta, activa la campanita de notificaciones y entérate de todo nuestro contenido. Lluvias de gloria eterna.